Vamos a ver asma. ¿Qué es el asma como una introducción, como un comentario general? El asma es una enfermedad inflamatoria, todo el pulmoncito del paciente está inflamado y ni siquiera agudo, sino que está inflamada crónicamente toda su vida. Puede estar más o menos, puede exacerbar el asma. Y esta inflamación, este pulmón inflamado, se obstruye. Hay una obstrucción episódica que es reversible. Esta obstrucción del pulmón es reversible a comparación de EPOC. Entonces tú debes de recordar para el examen cuál es el punto de corte para ver esta reversibilidad de esta obstrucción. Aparte de que está obstruida el pulmón per se tiene hiperreactividad. Cualquier cosita que le molesta al pulmón reacciona. Por ejemplo, un virus, una alergia en el polvo del pelo del gato, el polvo, los ácaros, el ejercicio, pueden creer, el ejercicio, si el pulmón hace mucho ejercicio, se inflama, hace broncoconstricción, algunos irritantes, el polen, el cambio de estación le va mal al pulmón. Es un pulmón enfermo que está inflamado. A veces suelen ser esta inflamación tan severa, que a nivel plasmático en sangre aumentan los niveles de eosinófilos. Ustedes saben por medicina general que los eosinófilos reaccionan contra las alergias, contra los parásitos. Entonces, ¿qué es el asma? Es una enfermedad crónica, obstructiva, reversible, que ocasiona obstrucción, que tiene hiperreactividad bronquial y que puede estar acompañado de eosinofilia. El paciente normalmente cuando el pulmón tiene obstrucción, entonces va a presentar disnea, falta de aire. Esta falta de aire se debe a la broncoconstricción y nosotros como médicos vamos a escuchar las famosas sibilancias en el pulmón, auscultando. El paciente a esto está acompañado de tos. ¿Por qué? Porque está irritando el sistema respiratorio. Además del paciente, se siente que le aprieta el pecho. Eso es opresión torácica. Opresión torácica. Se aprieta el pecho. En algunos casos puede haber producción de moco, un esputo espeso, porque está inflamado el pulmón. Veamos un poco de epidemiología de prevalencia e incidencia. La prevalencia, ahora, los neumólogos, una de las enfermedades y por el cual igual tienen muchos pacientes, aparte del EPOC, insuficiencia respiratoria, neumonías, EPIT, todo lo demás, es asma. Sobre todo los neumólogos pediatras, mucho niño con asma. Lo que refiere Harrison es que la transición rural del campo que vienen a la ciudad aumenta, es un riesgo. Miren, a nivel mundial es de 4.3% de prevalencia estimada. De cada 100 personas, 4.3 tienen asma. En Estados Unidos, 8, miren, 7.9. Y va aumentando la tendencia. Ahora, ¿qué más tenemos que recordar? Es más común en los niños. Por eso les comentaba, los neumólogos pediatras tienen hartos pacientes de niños con asma. 8.4% en los niños y en los adultos 7.7. Entre varones y mujeres, los más afectados son los varones. Y hay una curiosidad clínica que en algunos pacientes con asma mejora o desaparece durante la adultez. Eso es asma recurrente del adulto donde puede aparecer otra vez.
¿Cuánto es el costo? Esto es economía de la salud. Se supone que todo el ministerio tiene que estar, la mayoría con todas las especialidades, ¿no? Tener algo de economía en salud, que es un mundo alucinante, lleva mucha estadística. El impacto en salud, miren, es 1.8 millones de visitas a urgencias por asma. 1.8 millones. 189,000 hospitalizaciones y los costos son 50,000 millones de dólares. Esto es un dato desde el año 2007. ¿Ok? Esto no va a entrar al examen, no debería de entrar al examen esto, pero como curiosidad los gastos que tiene. ¿Qué más? Los afroamericanos son los más afectados, donde tienen mayor prevalencia y morbilidad por caso. Entonces, algo debe tener, algo de genética, algo pasa en esos pulmones. Ahora, también se han identificado que los puertorriqueños tienen igual una mayor prevalencia entre estos grupos étnicos y los caucásicos tienen una prevalencia menor. ¿Mueren los pacientes con asma? Sí, pocos, pero mueren. Aumento en los años 60 está relacionado con el abuso de los beta-2 agonistas. Posteriormente, la mortalidad disminuyó con el uso de los corticoides inhalados. Por eso los corticoides inhalados, acuérdense para el examen, es la piedra fundamental, fundamental para controlar el asma. Por eso se dice que los corticoides inhalados controlan el asma, controlan para que no se exacerbe el asma. Ustedes van a ver pacientes con asma que no tienen corticoide inhalado y solo tienen salbutamol en su spray. No es que, doctor, solo tengo esto, solo para esto me alcanza, te dicen. Está bien. El salbutamol es terapia de rescate, ¿no? Para la parte aguda. Lo que realmente te va a controlar a largo plazo, hay que comentarles, es el corticoide inhalado. Miren, en el año 93, 0.44 muertes por cada 100,000 personas y en los posteriores años va disminuyendo a 0.19. Es decir, que la mortalidad es muy baja. Yo la verdad, una vez he visto un paciente solo por asma en terapia intensiva. No es frecuente, no es tan frecuente que llegan a la UTI, pero sí a la emergencia, a la consulta externa para ver estos manejos. Ahora, vamos a entrar un poco de fisiopatología y genética causas. Para el asma, tiene que haber un componente genético importante. Incluso les han preguntado, un componente genético, más que el EPOC, más que otras enfermedades. Y alguien lo desencadena. Puede ser viral o alergenos y otras cosas que lo vamos a ver. ¿Cuál es lo más frecuente? Entonces, cuando desencadena este componente genético, va a llevar a una inflamación en el pulmón y esto vamos a detallar qué moléculas están involucradas. Pero no solamente lleva a inflamación, también lleva a cambios estructurales del pulmón, que esto se denomina remodelación del sistema pulmonar. Entonces, hay exposiciones y factores relacionados con el asma. Lo primero es la exposición a los alergenos, aquellos con predisposición a la atopía. Entonces hay algo que va a desencadenar ese proceso de inflamación en el pulmón. La exposición laboral, la contaminación atmosférica. Por eso los niños con asma es mejor que vivan en el campo, una zona alejada de una ciudad que tenga mucho smog. Las infecciones virales, el tabaco, la obesidad, la dieta, los hongos, la exposición aguda a irritantes, ¿no? Perfumes y otras, talco, etcétera. El ejercicio muy intenso puede estar relacionado con el asma, según el libro de Harrison. Esto es exposición y factores de riesgo. Estos son los desencadenantes, que es diferente. Y estos suelen preguntar en los exámenes de la residencia, tanto en Bolivia como en otros países. ¿Cuál es el desencadenante más frecuente en un paciente con asma y que de repente va a la urgencia por una
Crisis asmática. ¿Qué es lo más frecuente? Los alergenos, seguido de los irritantes, infecciones virales. Por ejemplo, ahora, por el frío que estamos pasando, muchos niños se resfrían y les desencadena crisis asmática. Los papás se asustan y les llevan a la clínica, al hospital, porque el bebito, el niño, la niña, está con una crisis asmática. Lo mismo el ejercicio, el cambio al aire frío, el seco, la contaminación del aire. Van a ver en San Juan, nos falta poco, ¿no? Para San Juan, van a ver en Cocha, en La Paz, en Santa Cruz, cómo el humo se acumula, ¿verdad? Y en la mañana todos están tosiendo, están con rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, crisis asmática, prurito, ¿no? Se llenan las urgencias, las clínicas con los pacientes que tienen atopía. Fármacos, de estos cuales, puede ser cualquier fármaco, pero hay uno en especial que les gusta preguntar en los exámenes de la residencia, que es la aspirina. Exposición laboral, cambios hormonales. Vamos a ver que en las mujeres, en cierto ciclo, puede exacerbar más el asma y también miren el embarazo. Para muchas enfermedades el embarazo es un factor protector. Lo primero que se nos debe tener en cuenta. Para lupus, artritis, baja la autoinmunidad. Pero no sé qué pasa en el asma, que el embarazo puede desencadenar asma. Es una de las pocas enfermedades que puede desencadenar. La fisiopatología es re interesante porque tiene que ver igual con las hormonas, que lo vamos a ir viendo. Entonces, factores endógenos propio del paciente, genética, atopía, que reacciona, ¿no? Que hay una hipersensibilidad que viene y reacciona de manera anormal, exagerada, ¿no? Sabemos dentro del género los varones son los más afectados, grupo étnico los afroamericanos, los puertorriqueños, la obesidad, infecciones víricas, estos son factores de riesgo y pueden desencadenar asma. Factores del entorno, alergenos en espacios cerrados, alergenos de espacios abiertos, sensibilizantes, tabaquismo, infecciones de vías respiratorias, contaminación, alimentación y el paracetamol aquí le pusieron. Aquí probablemente yo ahí le pusiera la aspirina más. Y los factores desencadenantes. Recuerden, los alergenos. ¿Quién desencadena el mayor ¿Cuál es el mayor desencadenante de la crisis asmática? Alergenos, alergenos, alergenos. ¿Ok? Entonces, esta inflamación en el sistema respiratorio va a ocasionar ciertos cambios. En el músculo liso, a ver, vamos a hacer una biopsia. Vamos a partir uno de estos bronquiolos y vamos a dibujar aquí un corte, ¿no? Y tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, su membrana basal, está el músculo liso, ¿no? La túnica media, la túnica adventicia. ¿Qué pasa en un paciente con asma? En el músculo liso se hiperplasia y se hipertrofia, ¿no? Y hay casos de asma que no responden a los broncodilatadores porque el músculo está hipertrofiado, está hiperplásico. Entonces entra la termoplastía, hay que requemar este músculo. ¿Qué más? En la submucosa, lo voy a pintar de otro color, rojo, la submucosa hay edema, está líquido, líquido. Este líquido está lleno de linfocitos T, están linfocitos B, están las células plasmáticas, células del sistema inmunitario, que normalmente no debería de ver. El epitelio, este color azul, lo voy a pintar de color verde, hay separación entre las células. Los cilios casi ya no los tienen. Y todo este proceso inflamatorio hace que entre estas células se desprendan. No queda ahí la cosa. Lo peor es que aquí en el lumen, hay moco. Dentro de esta vamos a encontrar mucina, moco. Por eso el paciente en algunos casos puede tener tos con expectoración, con moco. ¿Qué más vamos a tener? Depósitos de colágeno,
neovascularización y terminaciones nerviosas que predisponen a la broncoconstricción. Entonces, todo esto sucede en un paciente con asma. Entonces, lo primero que aquí hay es cambios en la estructura, ¿no? Hiperplasia, hipertrofia del músculo liso, edema, hay destrucción del epitelio, aumento del colágeno, neovascularización, hasta ahí, ¿no? En la parte de patología. Además, este bronquiolo tiene hiperreactividad. ¿Qué significa la hiperreactividad? Es una respuesta exagerada a algo. ¿Por qué? Porque las células, como por ejemplo las células cebadas, los mastocitos, liberan sustancias como la histamina, la metacolina. ¿Y qué hace la histamina y la metacolina en el pulmón? Producen broncoconstricción. Broncoconstricción, y eso nosotros escuchamos a la auscultación como sibilancias. Histamina, metacolina. Además, el aire frío, los polvos, las infecciones pueden generar broncoconstricción. Estas células, miren aquí, miren cómo están las células acá. Se están alejando de otras células epiteliales. Está el edema, células proinflamatorias. Está músculo liso de color rojo, muy hipertrofiado, mucha hiperplasia. Y los macrófagos, las células, los mastocitos, los eosinófilos, comienzan a liberar histamina. Entonces, en investigación, cada de estas moléculas se han estudiado y hay muchos anticuerpos. Mira, el tezepelumab, está el dupilumab, está el omalizumab, está el benralizumab, reslizumab, mepolizumab, astegolimab y así varios anticuerpos que van a ir contra ciertas moléculas para antagonizar. En Harrison está el omalizumab, está el mepolizumab. Estos dos están en el libro de Harrison. Ya, si quieren, van a ser neumólogos, inmunólogos, alergólogos, entonces tienen que profundizar la parte de los anticuerpos monoclonales en asma. Para nosotros, para el examen de la RESI, vamos a recordar la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 13, ¿vale? Para poder ver esta hiperreactividad bronquial. Entonces, este pulmón que está inflamado va a sintetizar mediadores proinflamatorios. Cuando hay células predominantes de eosinófilos, recuerden, para nosotros va a ser un asma de tipo 2, que es el más frecuente. Incluso la hipereosinofilia, vamos a añadir otro fármaco para el tratamiento. En pacientes que tienen predominio de neutrófilos, generan asma grave, asma de difícil manejo que son refractarios. Cuando el paciente con asma tiene muchos mastocitos, esos están relacionados con la liberación de la histamina y prostaglandinas. ¿Ok? Ahora, habíamos visto que hay cambios estructurales, que hay hiperreactividad bronquial. Y la otra es que hay remodelación bronquial. Como estas células se están muriendo, se están alejando de sus compañeras, estas células, alguien tiene que venir a reestructurar. Y esta reestructuración es anormal. Hay hipertrofia, hiperplasia del músculo liso, depósito subepitelial de colágeno, como ustedes ven en esta imagen, edema debajo de las células, metaplasia de las células caliciformes, por eso se sintetiza lo que es el moco, proliferación neuronal, que esto favorece la broncoconstricción, y todo este proceso reduce la reversibilidad en un paciente con asma. Otro dato importante es que la inflamación de tipo 2 versus la no tipo 2. ¿Cómo es esto? La inflamación de tipo 2 principalmente va a involucrar a los linfocitos TCD4, principalmente. Pueden activar
estímulos no alérgicos a estas células, como por ejemplo en San Juan va a pasar el humo, va a activar. Y la inflamación, ay, miércoles, a ver quién está ahí con su- Ya. Y la inflamación no tipo 2. Acá lo que está involucrada es el neutrófilo, no tipo 2, o también llamada la pausigranulocítica. ¿Qué implicancia tiene en el manejo de que éstas no responden fácilmente a los corticoides? Y están asociadas, lo que han demostrado es una infección crónica al micoplasma y puede generar un asma grave no controlada. Y en algunos casos de estos puede mejorar con los macrólidos, porque tiene mucha relación con la infección crónica. Entonces, estas interleucinas son la clave. La 4 promueve la producción de IgE. Entonces debe haber un medicamento que antagonice la producción de la IgE. Claro que sí. Contra la IgE y contra la interleucina 4 ya existen medicamentos. Y eso deberían de preguntarnos. La interleucina 5 prolonga la supervivencia y la activación de los eosinófilos. Y la interleucina 13 aumenta la hiperreactividad bronquial, sintetizando mayor moco y mayor metaplasia de células caliciformes. ¿Ok? Ahora es su turno de ustedes, doctores. Vamos, ¿cuál será la respuesta de esta pregunta en el chat? 20 segundos.
Ok. Muy bien, autores. Vamos a la predisposición genética de lo que ya nos han preguntado y probablemente lo hagan otra vez, ¿no? Aunque la bibliografía diga crisis asmática, no está el tema de asma. Bueno, el asma, en cuanto a la genética, tiene mayor influencia con relación a la enfermedad pulmonar obstructiva, que es EPOC. Más o menos, nuestra referencia bibliográfica refiere de un 25 al 80%. Estos genes están involucrados en la inflamación tipo 2, están involucrados en la atopía y tienen mucha relación con el antígeno leucocitario humano, el ADAM33, los receptores TOL-L y el receptor la interleucina 6. Dentro de la inflamación tipo 2 vamos a destacar la interleucina tipo 33 y dentro de la atopía al ORM-DL3. ¿Por qué estos genes están relacionados con todo este proceso inflamatorio? También hay variantes que alteran la respuesta al tratamiento, por ejemplo, la sensibilidad a los beta-2 agonistas y los genes que codifican los leucotrienos. Nosotros vemos en esta imagen, cuando hay pérdida, la infección, el alérgeno destruye a las células epiteliales y van a activar ciertas células del sistema inmunológico, como los macrófagos, basófilos, los mastocitos, los linfocitos T helper 2, eosinófilos, las células dendríticas, y estos van a promover la inflamación tipo 2 en el asma. Los factores de riesgo están los alergenos ambientales, que es una de las primeras causas, específicamente los ácaros de polvo, los mohos, las caspas de los animales, las cucarachas. Y en etapas tempranas hay mayor riesgo por la atopía. También se ha identificado que el tabaquismo materno, la exposición pasiva, duplican el riesgo para la enfermedad del asma. Y los pacientes o los jóvenes que están expuestos al humo del cigarrillo o más aún adolescentes fumadores tienen 4 veces más de riesgo de tener asma. La contaminación del aire, también están involucradas las infecciones, pero cuando uno quiere ser específico, ¿cuál? ¿Qué tipo de infección? Respiratorias, ok. Las infecciones respiratorias están producidas por COVID, que está por influenza o está por calcivirus y otros. Los que se han identificado son tres. Anótense en el examen, digo en su resumen. Están los rinovirus, entonces pondremos ahí una R. Está el sincitial respiratorio, virus sincitial respiratorio, y el Mycoplasma pneumoniae. Entonces, ojo estos tres. Por si acaso no tiene nada que ver el Streptococcus pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, etcétera. Estos tres están involucrados y esto pueden preguntarnos en el examen como en diabetes, nos han preguntado, ¿no ve? En el DM1, ¿qué infección o qué bacteria virus está relacionado con el factor de riesgo para la diabetes? Lo mismo acá. Entonces, esto es potencialmente posible pregunta de examen. La exposición ocupacional, sobre todo a los irritantes, la deficiencia de la vitamina D, zinc, omega 3, cuando hay deficiencia aumenta el riesgo para un paciente con asma. El ser gordito, gordita, también predispone a la inflamación. Recuerden que la obesidad es una inflamación crónica. Fármacos, ¿cuáles, pero? ¿Cuáles? El omeprazol, pantoprazol, el esomeprazol, la ranitidina, el paracetamol, ¿no? Estos están asociados con factor de riesgo para asma. Entonces, un paciente que tiene asma debe de preguntar a su inmunólogo o neumólogo qué medicamentos están autorizados. Pero para nuestro examen de la residencia, los inhibidores de la bomba de protones y los H2 bloqueadores antihistamínicos. ¿Qué más se han encontrado? Que los pacientes que nacen por cesárea, prematuros, ictericia neonatal, preeclampsia, ausencia de lactancia materna, tienen factor de riesgo, es un factor de riesgo para que puedan producir asma. Lo mismo, los niños hasta la adolescencia y en mujeres puede empeorar en la época de menopausia y embarazo con un 33%. ¿Ok? Eso es lo que dice el libro de Harrison. Ahora hacemos la búsqueda bibliográfica. ¿Qué hemos encontrado? Le hemos preguntado cuáles son las causas del asma
por orden de frecuencia, causas, es decir, factores de riesgos en el mundo de la causalidad, factores de riesgo, que algunos pueden llegar a ser causales. La exposición a alergenos inhalados es la causa más común que induce la inflamación y la respuesta inmune tipo 2 o TH2, la alérgica. Entonces, todos sus pacientes con asma, esto es hipercontrolar. ¿Cómo voy a controlar esta exposición a los alergenos? Siguiente causa, y no estaba mal, las infecciones virales respiratorias. ¿Cuáles eran, doctores, los tres que estaban involucrados? Rinovirus, virus sincicial respiratorio Rinovirus, Mycoplasma Eso, pneumoniae. exacto. Lo mismo nos han mostrado las referencias de la base de datos. Miren, está rinovirus, sincitial respiratorio y una diferencia con el Harrison es el Mycoplasma pneumoniae, sobre todo en los niños. Después los factores ambientales, tabaco, químicos, el óxido nítrico agravan, pueden inducir el asma. Disfunción de la barrera epitelial, factores genéticos, cambios climáticos, exposición al humo del tabaco, ya sea pasivo o activo, facilitan el desarrollo de asma, sobre todo en niños. Entonces, en los niños, a sus sobrinos, hijos, nietos, etc., que entren en una zona donde estén fumando, riesgo, ¿no? Para que ese pulmón se pueda inflamar. A otra búsqueda de base bibliográfica, se le pregunta cuáles son las causas de asma o factores predisponentes. Entonces hay factores predisponentes genéticos y atópicos y factores desencadenantes. ¿Quién está en el primer lugar? Alergenos inhalados. Y uno se pregunta cuáles son estos alergenos que pueden ver. Los ácaros de polvo doméstico. Solo este tema es un mundo, doctores. Pueden investigar, ¿no? En las alfombras, en la cama, los sillones, estos ácaros están. Y ustedes pregúntense, ¿cómo podemos diagnosticar si nuestra alfombra tiene ácaros? ¿Cómo los puedo eliminar? ¿Cada cuánto se debe hacer el aseo, lavar, etc.? ¿Mm? El epitelio de los animales, los gatos, los perritos, etcétera, eso genera atopía. Los hongos, los pólenes de los árboles, los pastos, y estos sensibilizan la IgE como mecanismo fisiopatológico para un paciente con asma. Entonces, esto es clave controlar. Por más que yo le dé a mi paciente dexametasona, corticoide inhalado, broncodilatadores, omalizumab, mepolizumab, termoplastía, si no controlo esto, no sirve de nada, ¿verdad? Lo mismo las infecciones respiratorias, ¿cómo las puedo prevenir? El barbijo, la lavado frecuentes, las vacunas sobre todo. Exposición ocupacional. ¿A cuál pero? Exposición de madera, ¿no? En las carpinterías. Polvo a los cereales. Epitelio de los animales. Esos también están con como causa del asma. Ahora, eso es como causa. Ahora, otra cosa es el factor de riesgo. El factor de riesgo está la exposición al polvo, al humo del cigarrillo, al aire frío sobre todo. También el aire caliente puede desencadenar, pero el frío. Por eso, ¿ustedes qué creen que el asma? Un paciente con asma, digamos, yo tengo asma, digamos, ¿no? Les pregunto a ustedes, doctores, ¿me conviene vivir, digamos, no sé, en Montero, pónganle en Santa Cruz, ¿no? ¿Me conviene vivir en Santa Cruz o me conviene vivir, no sé, en el Alto? ¿No? La Paz en el Alto. ¿Qué me recomendaría? ¿Un lugar frío? ¿Un lugar caliente? ¿Qué me recomendaría? Frío. Caliente. Frío. Lugar Sí, tibio. caliente. 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 El alto. Intermedio. Cálido. Caliente. ¿Mm? En el Ya, caliente. ninguno de los Escucho. dos hacía cocha, azúcares, ¿eh? Creo que en un lugar cálido, porque el frío, como ya lo habíamos visto, el clima frío, seco,
puede ser un factor irritante para las vías respiratorias, empeorar los cuadros asmáticos, ¿no? Exacto, doctora. Los pacientes con asma les va mucho mejor, Cocha, Santa Cruz, Sucre, Tarija, les va mucho mejor que en una zona de altitud. Entonces, ambos pueden desencadenar asma, o es decir, el calor, tanto el frío, pero más el frío, porque el frío está asociado mucho a sequedad. Entonces, miren, incluso acá, en este reporte que nos dice, miren, 73% de los casos de recurrencia al asma son atribuibles a este factor. Los pacientes con asma les va muy bien en esas zonas. Miren, las infecciones respiratorias recurrentes, miren el odds ratio, 6.9, pueden exacerbar las infecciones respiratorias. Entonces, si sé que en el aula de mi sobrino, de mi hijo, de mi hija que tiene asma, hay un brote de rinovirus, pues lo tengo que aislar para que no haya una crisis asmática. Después la historia y la parte genética, miren su odds ratio 12.9, enfermedades sinusales, reflujo gastroesofágico 4.9, la obesidad 1.3, la exposición al moho 2.3 de factor de riesgo. Y hay muchas, ¿no? Obesidad, etcétera. Consumo de frutas secas, frescas, el estrés, ¿no? Hay muchos factores que pueden ver. Ok, muy bien, doctores. Ahora vamos a ver los desencadenantes de este broncoespasmo. Por ejemplo, los alergenos inhalados, eso no la pueden fallar en el examen. Irritantes. Mire, el aire frío. El aire frío lo que hace es que uno comienza a hiperventilar, ¿no? Hiperventila y la mucosa se seca. Y esto desestabiliza la osmolaridad epitelial y genera broncoespasmo. El aire frío. No es un alergeno, simplemente el aire frío, por el cambio de la osmolaridad. Lo mismo los virus respiratorios, contaminantes, fármacos, estrés, cambios hormonales, sobre todo en la menstruación, el embarazo, la menopausia, pueden desencadenar un broncoespasmo. A esto hay otras enfermedades concomitantes: obesidad, reflujo gastroesofágico, rinosinusitis, disfunción de las cuerdas vocales, EPOC, ansiedad, depresión. Condiciones especiales. Esto es pregunta de examen. Les encanta preguntar esto en exámenes de la residencia fuera del país, ¿no? Estados Unidos, México, Europa, les encanta. ¿Qué es la aspergilosis broncopulmonar alérgica? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Es un paciente con asma de difícil manejo, no responde a los broncodilatadores y a los corticoides inhalados. Le tomas una muestra a nivel sanguíneo de IgE, más de 1000. Hay eosinofilia y anticuerpos contra el aspergillus. Entonces el tratamiento es antifúngicos, aparte de dar corticoides inhalados. Y también alguno vi por ahí uno de esos exámenes cuál es el antifúngico indicado para la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Es el itraconazol y el voriconazol. No le da nada el fluconazol. Necesita itra o voriconazol. Y el asma inducida por el ejercicio, lo que estábamos comentando, hay una hiperreactividad bronquial, es frecuente en los nadadores por el cloro y hay una lesión inducida por la deshidratación del aire. ¿Ok? 15, 20 segundos por cada pregunta, por favor. Vamos.
Bueno, ahora vamos, ¿cómo vamos a diagnosticar? Lo primero es ver los antecedentes, ¿no? ¿Cómo va a llegar primero el paciente? Nos dice, doctora, doctor, lo que pasa es que mi hijo tiene tos, no se le quita la tos y le escucho como un silbado, sibilancias, y se cansa muy rápido. Entonces, y esto pasa cuando justo está San Juan, está en época de invierno o cuando en curso hay, alguien tiene un resfrío y le desencadena estas enfermedades. En un paciente adulto lo mismo, ¿no? Dice un paciente que tiene tos, tiene sibilancias y nosotros le hacemos la espirometría para ver si es un problema obstructivo o es restrictivo o es mixto o si es o no reversible. Los síntomas típicos del asma: sibilancias, disnea, tos seca, opresión torácica, desencadenantes, ejercicio, frío, alergenos, síntomas nocturnos, historia de atopía, exposición ocupacional, reacciones a los AINES. ¿Y qué vamos a revisar o qué vamos a encontrar en un paciente? Entre la crisis normal, probablemente a la rinoscopía encontremos pólipos nasales. Pólipos nasales. Durante la crisis, un paciente con dificultad respiratoria. Aquí algo importante. En un paciente normalmente con crisis vamos a encontrar sibilancias. Sibilancias vamos a encontrar. Pero en un paciente que está con dificultad respiratoria con clínica y a la auscultación no encontramos nada, el silencio pulmonar, el famoso silencio pulmonar, eso es una crisis asmática extremadamente grave porque al pulmón no le llega nada de aire, nada de oxígeno. Puede ser un paro en ese momento, un paro respiratorio. Entonces, nosotros le hacemos una espirometría forzada. ¿Qué vamos a encontrar en esta espirometría forzada? Disminución de la BEF1 y la relación BEF1-FBC. Igualito que en el EPOC, solamente que aquí es reversible. Para que sea reversible, esto no pueden olvidarse. Aumento de la BEF1 mayor o igual al 12% o el cambio más de 200 ml a la prueba de broncodilatación. Si mi paciente a un principio tenía 400 ml, ¿no?, de volumen exhalado, etcétera, y le paso un broncodilatador como un salbutamol y esto tiene 700 reportados, entonces aquí hay una diferencia: 400, 500, 600, 700, como de 300 ml. Entonces pasa el punto de corte mayor o igual a 200. Entonces decimos que esta enfermedad es obstructiva por estos criterios, menos de 0,70 o 70%, pero es reversible a la prueba de broncodilatación. Entonces, esa es la característica para que nosotros podamos decir que tiene un problema de asma. Queremos ir un poco al detalle. En un paciente con asma, vamos a ver en la fase expiratoria el flujo y en la parte X el volumen. Aquí vamos a tener, ¿no?, mete aire el paciente, sopla, ¿no? Ahí es el dibujo, perdón, ahí es el dibujo, tenemos el pico de flujo expiratorio y posteriormente va disminuyendo. En un paciente con obstrucción hay una resistencia, ¿no? Aquí puede tener un flujo de 9, 10 litros por segundo. En un paciente con obstrucción puede tener 5 o 6 porque ahí está aumentada las resistencias pulmonares. Y obviamente el volumen residual también va a aumentar. Miren, aquí el volumen residual de color rosado es bajito. Miren, esta comienza a aumentar. Entonces, este aumento de volumen residual genera hiperinsuflación dinámica, hipertensión pulmonar, todo lo que llevamos ayer. Entonces, eso es lo que pasa a un paciente con obstrucción. Ahora, ¿qué pasa si estos puntos de corte no genera? No pasa esto. Digamos que tiene 400 y de repente llega con la prueba de post-broncodilatación a 500 ml. Nada más hay una diferencia de 100 ml. No pasa los 200. Tengo mis dudas. El paciente tiene tos,
El paciente tiene sibilancias, parece asma, ¿no? Entonces lo sometemos a pruebas de estimulación que ya han sido preguntados. Estas sustancias utilizadas, las pruebas de provocación bronquial, se puede realizar con metacolina, con manitol, con solución salina, ejercicio o aire frío. Con metacolina tenemos una cantidad menor o igual a 400 microgramos y esta tiene que caer a una FeB1 mayor o igual al 20% para que sea positiva. Lo mismo para la solución salina, para el manitol. Para el frío y para el ejercicio, lo que digamos, ¿no? Acá, digamos que tiene una resistencia de pico de flujo expiratorio de 5, ¿no? Como vamos a marcar acá, de 5 litros segundo, 5 litros segundo. Y si hace el ejercicio, ¿no? Hacemos la reacción y cae, ¿no? Y esto va mejorando la prueba de broncodilatación, entonces va mejorando mayor o igual al 10% del basal, ya nos llega dentro de los criterios de un paciente que es reversible dicha obstrucción. ¿Qué más? Ok, paciente lo revisamos, le hacemos la espirometría y le pedimos laboratorios. ¿Qué le vamos a pedir? Recuento de eosinófilos, recuento de la eje sérica, pruebas cutáneas y el óxido nítrico expirado. ¿Qué pasa si un paciente tiene mayor o igual a 300? Y tiene. Si tiene una eosinofila mayor o igual a 300, indica que tiene un paciente inflamación tipo 2, que tiene buena respuesta al tratamiento biológico. Si tiene una IG3, bueno, una inmunoglobulina G sérica mayor a 1000 unidades internacionales ml, se debe sospechar aspergilosis broncopulmonar alérgica. Si es IG específica positiva, hay evidencia de que el paciente tiene atopía. Esto del óxido nítrico depende, ¿no? Si está no tratado, significa que más de 35-40, esto es una unidad para medir los óxidos nítricos por cada molécula. Si tiene más de 35-40 ppb, significa inflamación eosinofílica activa. Si el paciente está con corticoide al lado, más de 20 a 25 ppb, significa mala adherencia o inflamación persistente en un paciente con asma. ¿Ok? Veamos con las siguientes preguntas. Un conteo de eosinófilos más de 300 en sangre, ¿qué sugiere? Porque aquí habíamos visto, ¿no? Más de 300 es una inflamación tipo 2 que tiene buena respuesta al tratamientos biológicos, omalizumab, mepulimab y demás. Entonces, ¿cuál será la respuesta, doctores?
Muy bien, doctores. Con esto terminamos la clase. El tratamiento. 4 cosas tienen que recordar. 4. Broncodilatadores, fármacos controladores, el tratamiento biológico y otros tratamientos como la termoplastía, vacunas, whatever. ¿Cuáles son estos broncodilatadores? Sobre todo depende si es en la parte crónica o en la parte aguda. En la parte crónica vamos a usar LABAs. En su mayor representante salmeterol, formoterol. Estas no se usan en monoterapia, siempre se combinan con los corticoides inhalados. El SABA, salbutamol, albuterol, terbutalina y otros, es para la crisis asmática, o para terapia de rescate. Para eso usamos, ¿no? Para eso están indicados. Luego están los anticolinérgicos como el bromuro de triotropio, que se usa más en un asma grave y estos efectos tienen, como son anticolinérgicos, antimuscarínicos en realidad, boca seca, rara vez pueden producir glaucoma y retención urinaria. La teofilina ya X, no lo usamos. Y otros fármacos son los controladores. Estos son la clave, el pilar fundamental de un paciente con asma, los corticoides inhalados, como por ejemplo ustedes ven acá, la budesonida. Es la base del tratamiento. Reduce la inflamación tipo 2, baja la hiperreactividad y las exacerbaciones. Efectos adversos, candidiasis porque baja las defensas, disfonía, supresión del crecimiento infantil, que esto es muy raro. Corticoides sistémicos, usado en exacerbaciones, ¿no? Un paciente que tiene crisis asmática, vamos a usar metilprednisolona, hidrocortisona, dexametasona. Y fármacos modificadores de leucotrienos, el famoso montelukast, saferlukast, siluetón. Estos son menos potentes que los corticoides inhalados, pero es importante, imprescindible en la rinitis alérgica, sobre todo pacientes que tienen con asma y sensibilidad a la aspirina. ¿Qué es lo malo de esto? Pregunta de examen. Que estos pacientes tienen riesgo de depresión y está contraindicado en pacientes que tienen ideación suicida, sobre todo en pacientes con montelukast. El cromoglicato de sodio lo que hace es estabilizar a las vesículas de los mastocitos para evitar la degranulación y comiencen a liberar histamina, prostaglandinas, otros broncoconstrictores. Tiene baja eficacia, pero está indicado en la parte de la neumopediatría. Esto les gusta preguntar, esto deberían de preguntarnos porque es actualización, cada vez más saliendo más ensayos clínicos electrizados, muchos anticuerpos. ¿Qué es el omalizumab? Es un antiinmunoglobulina E. ¿Cuándo vamos a usar? En pacientes con asma alérgica. ¿Cuándo vamos a decir eso? Que tienen una concentración de inmunoglobulina tipo E mayor o igual a 30 unidades internacionales. ¿Qué es le ha demostrado los estudios? Disminuye la exacerbación hasta un 50%. Esto ya ha sido preguntado. Tenemos que tener en cuenta como posible pregunta de examen. Los anti-interleucina 5 o antirreceptor de la interleucina 5. Tenemos 3. El mepulizumab, reslucumab y el benralizumab. ¿En quiénes? En asmas eosinofílicas. Este es asma alérgica. Este es asma eosinofílica. Mayor a 300 microlitros. Disminuye la necesidad de corticoides orales. Otra, lo que les comentaba en principio el anticuerpo, el dupilumab contra la interleucina 4 y la 13. Está en manejo para la eosinofilia, mejora la función pulmonar, reduce la fracción expirada de óxido nítrico y puede causar eosinofilias transitorias. Entonces, esto, un screen, completen en su resumen o en su mapa mental que están viendo. ¿Recuerdan a un principio cuando veíamos un bronquiolo que tiene varias células epiteliales, tiene edema en la submucosa y tiene hiperplasia e hipertrofia del músculo liso? Estoy exagerando. Entonces a veces los broncodilatadores no es suficiente ni los corticoides inhalados, entonces hay que quemar, ¿no? A eso es la termocalorplastía, termoplastía bronquial, que usa ablación con radiofrecuencia en el músculo liso. Entonces, para cierto tipo de pacientes que no responden al manejo habitual, pues entra, ¿no? Igual, como sabemos que los alergenos, las infecciones respiratorias desencadenan crisis asmáticas, entonces la vacunación va contra la gripe, influenza, neumococo, COVID, para prevenir infecciones. La inmunoterapia, esto es genial. Esto es genial.
siempre que los pacientes, ustedes conocen un paciente que tiene asma y es manejado por un neumólogo, llévenles, hagan una interconsulta al inmunólogo. El inmunólogo va a comenzar a medir diferentes tipos de test para que puedan hacer las intradermos reacciones y ver a qué tipo de alergeno es específicamente atópico el paciente. Al gato, al perrito, al ácaro de la cama, del sillón, de la alfombra, al polen, ¿no? Para comenzar a alejar, porque no podemos alejarlo de todo, ¿están de acuerdo? Nada de animales, nada de gatos, perros, no puede salir al parque, no puede. Entonces, el inmunólogo va a ver específicamente a qué tipo de alergeno es atópico. Entonces, solamente a eso vamos a comenzar a ver. Entonces, recomendación de médico a otros médicos, ¿no? Decir que los pacientes que tienen asma, una interconsulta a inmunología para que puedan ver ese tipo de inmunoterapia, ¿vale? ¿Qué más? En el libro de Harrison nos muestra este cuadro del tratamiento para el asma según Gina para ver. En el paso uno, en el tratamiento regular preferido, no hay nada. En el tratamiento alternativo tampoco. Y en el tratamiento aliviador están los corticoides inhalados. Como ustedes verán, el corticoide inhalado es la base, tanto en el paso uno, paso 2 y en el paso 3, 4, 5, 6. Siempre está el corticoide inhalado. En el paso 2 los pacientes pueden recibir ciertos fármacos, específicamente aquellos que van a ir relacionados con los pacientes que no van a ir controlados. Entonces vamos a ir manejando, aumentando las dosis del corticoide inhalado, añadiendo un broncodilatador como el formoterol y así sucesivamente, ¿no? Todos van de la mano con corticoide inhalado, con los broncodilatadores y si no mejoran, ya en el paso 5, miren, atentos, están los LAVAs, los LAMAs adicionales y los anti-IgE. Díganme algún anticuerpo o algún medicamento biológico contra la inmunoglobulina E. ¿Cuál sería? Omalizumab. Eso. Contra la interleucina 5, ¿cuáles tenemos? Resilisumab. Omalizumab. Eso, rosnilimab. Polizumab. Ahora, cuando no mejoran, ¿ok? Aquí recién se va a los corticoides orales como tratamiento. Bueno, entonces así se va escalando. Como ustedes verán, lo que suelen preguntar en los exámenes de las residencias son los anticuerpos, los del tratamiento biológico y que la terapia fundamental es el corticoide inhalado, ¿ok? Si quieren ser un poquito más específicos, pueden repasar solo broncodilatadores de farmacología de Katzun o de Goodman y Gilman para ir retroalimentando, ¿ok? El tratamiento de la crisis asmática no es simplemente cuando aumenta la frecuencia respiratoria, el paciente está comenzando a desaturar, el paciente tiene sibilancias, entonces tiene una crisis asmática. ¿Qué vamos a hacer? Usar broncodilatadores y antimuscarínicos de acción corta, como los ABAs, principalmente el bromuro de hipratropio. Le damos oxígeno, le damos corticoides sistémicos acá, principalmente metilprednisolona 60-70 miligramos. Y consideramos el sulfato de magnesio, ¿ok? El sulfato de magnesio normalmente lo preparamos 2 gramos en 100 cc o 200 cc de solución salina al 0,9% y esto que vaya pasando IV para 30 minutos. Ventilación mecánica no invasiva, invasiva en pacientes que tienen hipercapnia, muy pocas veces. Aquí el tratamiento es esto es la clave, el corticoide, ¿no? Y signos de alarma para intubar. Raras veces un paciente se intuba. Como ustedes verán acá, Doctor no están Gastón, indicados. disculpe. ¿Y Dale, si dale, no doctor. tengo metilprednisolona y solo tengo hidrocortisona? Está bien. Está bien, entonces vamos a hacer Y el la cálculo dosis de de, ataque que es, L- digamos, de 10 exacto, miligramos eso por vamos a hacer. kilogramo peso, la dosis de ataque, 5 Aquí vamos a mantenimiento. hacer. ¿Utilizo las dos o solo la de ataque? Aquí está primero. Calculadora de equivalencias corticoideas. Normalmente son como de 60, 70 miligramos de prednisona, ¿ok? A ver, veamos aquí cuánto le han puesto. No está la dosis. Bien, son de 60 a 70 miligramos de prednisona. Entonces vamos a hacer a hidrocortisona. Dosis 60 de prednisona. Dice que yo solo tengo hidrocortisona. Está bien.
hidrocortisona. ¿Cuánto le voy a poner de hidrocortisona? 240 miligramos. ¿Ok? No tengo hidrocortisona, tengo dexametasona. Ok, ¿cuánto de dexa me corresponde? Calcular. 9.6 miligramos. No tengo dexametasona, solo tengo metilprednisolona. Calculamos 48 miligramos de metilprednisolona. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos puede ayudar este cuadradito? Los diferentes potencias y tiempos de vida. Por ejemplo, lo más usado, ustedes ven en las clínicas, en los la hidrocortisona. Pero miren, la hidrocortisona tiene una equivalencia de 20. Tiene potencia glucocorticoidea de 1. Miren, de 1 tiene. Potencia mineralocorticoidea también de 1. Por eso en shock séptico usamos hidrocortisona por este efecto mineralocorticoide. Ahora, pero en asma, ¿qué prefiero? ¿Potencia glucocorticoidea o potencia mineralocorticoidea? ¿Cuál requiero? Exacto, ¿no ve? Potencia glucocorticoidea. Efecto antiinflamatorio yo necesito. ¿Cuál tiene el efecto antiinflamatorio más potente? La beta-metasona. La beta. Pero ¿cuánto tiempo actúa? En 36-54 horas. Y además la presentación es diferente. Mi paciente, si yo le administro dexametasona o betametasona, voy a tener que esperar este tiempo para que exista efecto. Es potente, miren, 25 de dosis, o sea, de potencia glucocorticoidea. Pero si yo quiero un efecto glucocorticoideo y que actúe nomás rápido, por eso la metilprednisolona a mí me gusta mucho. O sea, en las guías también está recomendada la metilprednisolona. Ok, como dice el doctor, ¿no? No tengo metilprednisolona, le doy hidrocortisona. Perfecto, está bien, pero su efecto es menos. Miren, 1 versus 5. ¿Qué es lo bueno de la hidrocortisona? Que actúa rápido. A las 8 horas ya va a actuar. Mientras tanto, nosotros le damos sulfato de magnesio, le damos oxígeno, ¿ok? Si tiene fiebre, le bajamos la fiebre. Entonces, y le damos su salbutamol, su bromuro de ipratropio. Ahora, esto es lo que les comentaba. Hay en nuestro medio, en Bolivia, terbutalina. Puedes también, podemos usar igual salbutamol, está bien. El salbutamol viene en estas presentaciones, ¿no ven? En estos tubitos, en esta presentación. Entonces, esto tubo, ¿no? El salbutamol, se arma una aerocámara. A ver, vamos a poner aquí, más aerocámara. Esta aerocámara, a veces cuando yo estaba en provincia, agarraba la solución fisiológica, la solución de plástico, y lo cortaba acá, ¿no? Un huequito, un orificio, y le ponía algodón, ¿no? Y comenzamos a hacer los disparos, los puffs, para que se llene y al paciente inhale, ¿no ve? Inhale, ¿no ve? Ahora, como estoy en la clínica, en un lugar aceptable, el paciente puede comprarse ¿qué se llama? Un nebulizador. Perfecto, pues. Aquí tenemos la terbutalina en nuestro medio tenemos en nuestro medio. Esta terbutalina de 10 ml. Entonces esto ponen 20 gotitas con 10 cc en este nebulizador. Es en comprar nebulizador y ¿no? No necesariamente el aparatito, sino esta cosita que ustedes ven acá. Tienen aquí donde se ponen las gotitas. Ahora, más aún, no todas las farmacias viene con albuterol con bromuro de ipratropio. Bromuro de ipratropio más. Doctor, ¿puedo combinar el salbutamol, digamos, con el bromuro de hidratropio al nebulizar o la Sí, sí, terbutalina en gota para nebulizar? ¿Podemos combinarlo juntos? sí, 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 sí. Sí, por supuesto. Pueden combinar. Aquí está. Este es el que viene. En nuestro medio tenemos el bromuro de ipratropio con salbutamol. Esta tenemos, viene igual con sus gotitas, miren 114, no sé si este precio es de acá. Aquí vienen en solución, miren, 0,05 miligramos por cada 2 miligramos para nebulización 2.5 ml. Igual, 220 gotitas y lo nebuliza y va mucho mejor, ¿no? Ya tenemos
antimuscarínicos, broncodilatadores y ya con eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de esto? Doc, buenas noches. Dale, doctor, ¿cuál es tu pregunta? Corazo, en la guía GEMA, con respecto a la hidrocortisona, nos dice que demos de 100 a 200 cada 6 horas miligramos de la hidrocortisona. Ya, Entonces, la dosis de ataque primero la damos de acuerdo al kilogramo peso y luego ya cada 6 horas. ya. ¿De cuánto dice? De 100 a De 100 a 200 cada 6 200 cada horas. 6 horas, sí. En la Uh, guía, en la GEMA, dices en crisis moderadas y graves. Ya. Está bien, pero yo creo que es mucho. A ver, ¿cuánto de hidrocortisona equivale? A ver, 240. Mira. Por razonamiento fisiopatológico y por el fundamento farmacológico, normalmente nosotros usamos, es lo que dicen las guías, ¿no? Entre 60 a 30. A ver, de 60 a 30 de prednisona. ¿A cuánto de hidrocortisona le corresponde? 240. Mm. 240. Entonces, si yo le doy 100 y le doy a las 6 horas otros 100, voy a perder esta dosis. Entonces, yo preferiría darle 200 miligramos en bolo, porque el frasquito de hidrocortisona viene de 200, viene de 100, de 200 y 250, ¿no? De 200 miligramos de hidrocortisona está bien, porque esto recién va a actuar a las 8 horas. Si yo le doy 100 y espero otras 6 horas darle 100, voy a retardar el efecto, ¿no? Porque esto la vida media de la hidrocortisona es cada 8 horas. Lo ideal sería darle cada 8 horas. ¿Ok? Habría que revisar la guía y de dónde sacó el intervalo. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué dice la BTS. Permíteme un ratito. A ver, voy a entrar a Sí, mi porque en base esta de... está de la GEMA de 5.4 del 2024. Ya, está bien, está bien. Porque Gina no responde, no habla mucho de ese punto. Sí, 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 sí. Ahorita vamos a entrar. Estoy entrando a Una pregunta BTS. más, Doc. Dígame, dígame. No sé si en nuestro medio, es una duda nada más, pero por lo que hemos leído. Claro, dale, dale. En nuestro medio, ¿es frecuente o ha visto tal vez algunos casos usted del Krug-Strauss por el uso y la combinación del Montelukast con corticoides? ¿O es muy poco frecuente? A ver, ahorita estoy buscando. A ver, dame un ratito. Ahorita me vas a decir, Churque-Strauss es una vasculitis eosinofílica. Ahorita vamos a ver. Por el uso del Mm, Montelukast con corticoides. Ya. A ver, vamos a ver. Porque en Ya, Harrison lo menciona en la parte de rinitis y luego lo salta a lo de asma. Por eso mi pregunta. ya. No, está bien, está bien. ¿Pueden ver mi pantalla? No todavía. No. A ver, vamos a ver. Ya. Ahora sí, más o menos. Sí, sí, doctor. Ya. Ahora sí, dime, ¿cuál era tu pregunta? La segunda era la del Krug-Strauss, si Ya. es frecuente en nuestro medio, si usted tal vez ha visto algún caso Ah, por el uso ok. del Montelukast asociado a corticoides. Ya. ¿Qué es el Churque-Strauss? Lo que su compañero, nuestro compañero nos pregunta, es un tipo de vasculitis. Es una polengitis eosinofílica que está muy relacionado con asma. Un asma que tiene bronquiectasias, que tiene difícil control y escupe sangre el paciente, no tiene datos de vasculitis, ahí se puede sospechar una vasculitis eosinofílica o como su compañero dice, el Churke-Strauss. El Churke-Strauss tiene ciertos biomarcadores, ¿ok? Esta vasculitis normalmente se trata con inmunosupresores, tipo ciclofosfamida, metilprednisolonas y dosis altas, no dosis antiinflamatorias, dosis inmunosupresores. Ahora, lo que me dice, si es frecuente, yo la verdad es que en Bolivia nunca he visto un Churke-Strauss. Alguna vez uno de mis profesores me dijo, un reumatólogo internista, que había visto un paciente con asma difícil tratar y que era en realidad un Churke-Strauss, pero solo por comentario, ¿no? Pero yo en la vida real ver un Churke-Strauss, no. Ni Wegener a veces se ve tan frecuentemente, porque es 1 en 1 millón, 2 en 2 millones, son enfermedades muy infrecuentes. Pero muy buena su pregunta, doctor, ¿no? Un paciente con asma, difícil de tratar, tiene eosinofilias,
tiene datos de sangrado, eso es Churg-Strauss. Y el tratamiento son inmunosupresores. ¿Ok? Muy buena su pregunta, doctor. Ahora vamos a ver, esto es en asma desde la British Medical Journal, de la BMJ. Vamos a ver aquí en cuanto al treatment, al manejo, pero específicamente en la crisis asmática, ¿no? La dosis del corticoide. Nosotros, 200 miligramos o 70, 80 miligramos de metil, eso está en mi cabeza, ¿no? Lo primero que nosotros indicamos. Pero vamos a ver si han cambiado en las últimas líneas. Ahora vamos a entrar aquí un ratito. Aquí está como asma. Vamos a buscar acá como crisis asmática. Aquí está. Está como exacerbación asmática en la BMJ Best Practice. Vamos a ver la dosis del corticoide. Treatment. Y aquí está. A ver, un ratito voy a poner. Bueno, vamos. Termina con eso la clase de autores. Vamos respondiendo a estas preguntas.
Recuerden que en todos los pasos está el corticoide inhalado. Ya en el 3-4 se añade beta 2 agonistas de acción larga y ya luego en el 5-6 los terapia biológica. Muy bien, doctores, hemos terminado la clase del día de hoy de asma.